Si bien es cierto, es muy importante su participación, ¿no? No hay que tener mucha interferencia de sonido con nuestros audios, ¿sí? Y si en caso tuvieras estas interferencias, lo recomendable es que participes por el chat de la plataforma, ¿sí? Bueno, me vuelvo a presentar. Good morning, everyone. Good morning, class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the first English class. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su primera clase. Yo soy Jessica, soy la Miss de Inglés y voy a estar con ustedes pendientes en el área del curso de inglés, ¿sí? El día de hoy les he traído un video, quiero que presten bastante atención porque les voy a hacer preguntas acerca de ellas. Mientras tanto, sus compañeros también se van conectando, ¿sí? Así que para ustedes que están puntuales, ¿no? Les dejo este video para que presten atención y me puedan dar, ¿no? Puedan relacionar el tema con el que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Bien. Entonces, please pay attention in this video, students. Pay attention, please. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, What are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, When did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, Where is my jacket? Which significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, Which one is yours? ¿The pink one o the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, Who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, Whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, Whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, Why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo.
Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, how did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Who painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Dime sí. Nos vemos en el próximo video. Bien, students. Ahora sí. Les pregunto a todos ustedes que estuvieron pendientes en clases, ¿qué es, no? ¿De qué trata el tema o de qué creen que va a tratar el tema del día de hoy? Sobre los verbos. Verbos. Podríamos decir que está incluido, pero no necesariamente los verbos. Pero vamos por ahí. Gracias, Cecilia. ¿De qué más creen que puede haber tratado el video? ¿Qué dicen? Sobre las preguntas en inglés. Exacto, questions, ¿no? Más que todo preguntas en inglés. Excelente, Cecilia, gracias por tu participación. Así es, el video habla sobre questions, preguntas. El día de hoy vamos a aprender un poquito sobre estas preguntas, questions, ¿no? Que son muy comunes al usarlo. Nosotros inherentemente también utilizamos estas preguntas, solo que obviamente en español. El día de hoy lo vamos a aprender en inglés. Las preguntas más frecuentes que nosotros hacemos son con el uso de estas. En inglés inician con la WH, por eso le dicen question words WH, ¿no? WH. ¿Por qué? Porque son preguntas a las cuales a ti te ayudan, ¿no? A que puedas preguntar las dudas o consultas que tú tengas. Inclusive cuando tú no quieres saber el porqué de algo, ¿no? También inicia con esta pregunta que es WH. Pero ellas tienen muchos significados, ¿no? No todos significan lo mismo, inclusive hay uno que significa lo mismo que otro. Entonces, el día de hoy debemos aprender a diferenciar, ¿no? El uso de estas preguntas, de los questions words, ¿sí? Bien, entonces, hay que recordar que son, las preguntas inician con what, who, where, when, ¿no? Why, how, ¿no? ¿Y qué significan cada una de ellas? Por ejemplo, cuando uno, ¿no? Pregunta qué, por qué, dónde, cuándo, ¿no? Estas son las preguntas, ¿no? Who, what, where, when. Por ejemplo, tenemos a who, ¿no?
Who. La pregunta con W, H y O significa quién. ¿Quién? ¿Sí? Who. ¿Quién? Luego tenemos la palabrita what. What significa qué o cuáles, ¿no? ¿Qué o cuáles? Where significa dónde. ¿Dónde? ¿Sí? Y when significa cuándo. ¿Cuándo? Entonces, el what, como ya les había explicado justo en el video, les decía, ¿no? What tiene dos significados, inclusive significa lo mismo que which, ¿no? ¿Cuáles? La diferencia es que what, ¿no? What lo utilizamos, tiende a cambiar su significado, como por ejemplo cuando preguntas tu nombre. Todos sabemos que what significa qué, pero cuando tú preguntas cuál es tu nombre, utilizas este what y dices, what is your name? ¿No? Y cambia la traducción y dices, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? Gramaticalmente te dice que el cuál es para preguntar así sobre dudas que tú tengas, ¿no? Como cuál es tu nombre. Mientras que el otro which, la diferencia es que te pregunta para que tú puedas dar opciones, ¿no? Como te decía, o es negro o es blanco, ¿no? Which is the pink or black, ¿no? ¿Es negro o blanco? Es para que tú escojas. Y tú dices, is pink o is black, ¿no? Es rosado o es negro. Mientras que cuál es una opción de cuál es, ¿no? ¿Cuál es? Bien, ahora vamos a seguir viendo más preguntas, questions, más questions. Por ejemplo, tenemos el question who, quién, what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, significa por qué, ¿no? Which, cuáles, ¿no? Justo aquí les explicaba el cuáles, la diferencia de which con what. ¿No? Ahora tenemos unas preguntas que son un poco mucho más alargadas, ¿no? Utilizamos el how many o el how much, ¿no? Para preguntar cuántos, ¿no? Respecto a cuántos. How many cats, por ejemplo. ¿Cuántos gatos hay? Tú dices 1, 2, 3, 4, 5, 6 cats, ¿no? Aquí tenemos 6 gatos. How much, ¿cuánto es, no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? How much. El how, ¿no? Tiene muchos, de igual manera, se utiliza para preguntar muchas cosas, como how old are you, cuántos años tienes, how much, cuánto es, how long, cuánto tiempo, how big, cuán grande, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con el uso de how, dependiendo de lo que tú quieres preguntar, ¿sí? Más que todo, el how es utilizado para preguntas sobre edades, ¿no? Siempre has escuchado esta frasecita, how old are you, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Entonces, los questions, ¿no? Question drives, ¿no? Up your heart. Cuando alguien te hace una pregunta, lo que tú debes hacer es alzar la mano para responder esa pregunta, ¿no? Entonces, ese es también un tip que ustedes deben aprender, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a generar oraciones con estas preguntas, ¿no? Con estas preguntas que tenemos aquí en pantalla. Entonces, hasta ahí, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta o todos vamos bien hasta ahí, comprendimos? Yo estoy bien, Miss. Perfecto. ¿Los demás cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, entonces sigamos. Continue. Bien, el who, ¿no? La imagen que ustedes ven aquí en pantalla, who, este de aquí lo voy a señalar. Vamos a marcarlo de varios colores para aprender a diferenciar. A ver, lo vamos a pintar de orange. Este who, ¿sí? Who significa quién. Esto es para preguntar cosas o objetos o alguien que no conoces o quieres preguntar quién fue o quién hizo algo, ¿no? Por ejemplo, tú estás buscando, ¿no? Estás buscando, por ejemplo, algún objeto tuyo, puede ser un cuaderno o tu teléfono y dices, ¿no? Y encuentras otro que no es tuyo y tú dices, who is this? ¿De quién es esto? ¿No?
¿De quién es? Who. Para eso se utiliza la palabrita who. Ahora, what. Vamos a pintarlo de green. What, que significa que, ¿sí? Que y cuál, ¿no? Tiene varios significados. El qué y el what. El más utilizado es para preguntar tu nombre, que significa cuál es tu nombre, ¿no? What's your name, ¿no? Pero también puedes preguntar con qué, por ejemplo, cuando alguien, ¿no? Te pregunta, te hace una mención y tú dices, ¿qué? No entendí, ¿no? Dices, what? Repeat again, ¿no? Le dices, puedes repetir de nuevo que no has entendido. Entonces, eso también se utiliza como un qué. ¿Qué? De eso, ¿no? Ahora, el where es dónde te ubicas, dónde estás, de dónde, desde dónde estás, ¿no? Desde dónde estás tomando tu clase, por ejemplo, yo pregunto, where are you from? Es la frase más común, o where do you live, ¿no? De dónde eres, dónde vives, ¿no? Muchos de ustedes son de diferentes ciudades, entonces este where te ayuda a preguntar de dónde eres o dónde estás viviendo. Eh, where are you from? Bueno, la mayoría somos peruanos, entonces decimos I am from Perú, ¿no? Yo soy de Perú. Where. Si te pregunto, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde? Entonces tú miras, I live in Trujillo, I live in Cusco, I live in Lima, ¿no? I live in Huánuco, ustedes son de diferentes lugares. Entonces, este where me ayuda a saber de dónde eres, ¿no? Para poderte yo preguntar. Ahora, when significa cuándo. ¿Cuándo? Sí, este cuándo, when, lo utilizamos para preguntar, por ejemplo, ¿cuándo nos vamos a encontrar? ¿No? Por ejemplo, quieres hacerle esa pregunta, ¿cuándo? When did you have a class? ¿Cuándo tú tuviste clases, por ejemplo? Ustedes me dirán, I have class in Saturday. Yo tuve clases un domingo, ¿no? Entonces, el when te ayuda a eso, para preguntar cuándo fue el qué, ya sea para hora o el día, mes, año, ¿no? De lo que te esté preguntando la persona. Ahora, para aprender un poquito más sobre ellos, ¿no? Aquí les he traído un question, un juego. El juego consiste, ¿no? En unir, te dice, match the question, word to the picture. Te dice, marca las preguntas de acuerdo a lo que ves a la imagen. Mira la imagen y ve qué pregunta es la adecuada, ¿no? Con las preguntas que tienes ahí al costado. Entonces, debes juntar, unir con lo que está al frente. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que analicen muy bien quién va con quién. Les voy a dar 2 minutos para que puedan analizarlo, ¿sí? 2 minutos. No se aceleren, tienen 2 minutos para analizar muy bien las preguntas. ¿Qué pregunta es la adecuada para cada imagen? Entonces, pasados los 2 minutos, yo les voy a pedir su participación, ¿sí? Participan y me dan sus respuestas. Pero primero analicemos. No me vayan a dar así a lo rápido porque si lo damos así a lo rápido a veces tendemos a confundirnos o nos equivocamos por decirlo rápido. Entonces les estoy dando estos 2 minutitos para que puedan analizarlo, ¿sí? 2 minutes, please. 2 minutes.
Bien, students, ahora sí, pasados los 2 minutos, ¿no? Vamos analizando. Si alguien ya tiene su respuesta, puede ya participar. ¿Con quién unirían where? A ver, con la pregunta where. ¿Con qué imagen lo unirían? A ver, los escucho. Con la isla, Ya, ahí yo lo uno con la isla, yo lo uno. La palabrita when, ¿con qué lo unes, con Cecilia? el calendario, con el calendario, La palabrita how old, ¿con qué lo unimos? con la última, No entendí, disculpen de nuevo, ¿con quién lo uno? con la última, ¿Con qué? con los niños, Niños. Ya. El what, con la torta, y el who. con el polo, Bien, ahora sí, gracias por participar Cecilia, Annie también, thank you so much. Bien, entonces ahora conmigo, sí, please turn off the microphone, ahora sí apaguen sus micrófonos. Primero que nada, debemos traducir, a ver, ¿qué significa cada uno de ellos? A ver, para muchos que estuvieron atentos a clases, ¿no? Estuvieron ahí atentos. ¿Qué significa where? ¿dónde? Where significa dónde. Sí, aquí al costadito vamos a poner dónde. When, ¿qué significa? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuándo. How old, ¿qué significa? ¿Cuántos ¿Cómo? años? ¿Cuántos ¿Cuántos años? años? ¿Cuántos años, no? Mm, 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 mm. What, ¿qué significa? What, ¿Qué? ¿qué, cuál? Tiene dos significados. Podemos utilizar bien el qué o el cuál. Vamos a ver cuál de estos se ha utilizado, ¿sí? Y por último, who. Who, ¿qué significa? ¿Quién? ¿Quién? Así es, who. ¿Quién? Ya, entonces, una vez entendido qué significa cada uno de ellos, ahora sí vamos con las alternativas. Primero, where, ¿dónde? ¿Dónde te encuentras? Where do you live o where do you from? ¿De dónde eres? ¿No? Aquí, claro, la isla, estoy en la isla, ¿no? Aquí vamos bien, perfecto. Aquí la isla está, it's okay. When, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vemos? When, en 14 de julio, perfecto, da con la fecha, ¿no? 14 Jan, dice, ¿no? Jan, Julio. Junio o julio. Bien, la pregunta aquí es, how old? ¿Cuántos años tienes? Ah, profesora, ayuda con la torta. ¿Cuántos años tienes? Entonces aquí, con los niños, no creo que dé, No, ¿no? profesora, va con la torta. Aquí hay una Empieza. corrección. A ver, vamos borrando, vamos borrando. A ver, no creo que sea con los niños, ¿sí? Bien, sigamos. Lo dejamos ahí nomás. Luego vemos las alternativas.
Bien, la segunda imagen nos dice what, ¿qué? No va con la torta tampoco. No va con la torta tampoco me dicen, ¿no? Lo borramos aquí también, ¿qué? Y el who es quién. Aquí, por ejemplo, el who podría ser quiénes son ellos, ¿no? Ellos son Ah, son niños. los niños. Ellos son los niños, ¿no? Who is this? Los Ujú. niños. Entonces, aquí también vamos borrando, vamos borrando. Entonces, vamos a buscar las alternativas correctas, ¿sí? Primero es how or con la edad. ¿Cuántos años ¿Cuántos tiene? años? 10 years old, 10. ¿no? 10 años, ahí está. 10 years old. Ahora con what. ¿Qué pregunta puedo hacer con what para que me dé el color de polo, ¿no? Por ejemplo, what is the color this? ¿De qué color es este polo? Tú dices verde, entonces, ¿qué? Aquí se utiliza la pregunta ¿qué? What the color is this? ¿No? ¿De qué color es este polo? Entonces, ahí sí da, ¿sí? Y who es quiénes son estos niños, ¿no? Who is this? ¿Quiénes son ellos? Los niños. ¿Quiénes son estos niños? Who is these kids o children? ¿Sí? Entonces, esta era la respuesta correcta para esta actividad, ¿no? De match. Entonces, hay que tener bastante cuidado con las preguntas y los significados. Primero hay que tratar de entender qué significado tiene para poder llegar a la respuesta correcta, ¿sí? Bien, ahora, pasemos a la segunda, al segundo match, ¿no? La segunda imagen, el segundo ejercicio. La segunda imagen es lo mismo, es unir, pero esta vez te viene la pregunta y la respuesta debes encontrarlo al costado. De igual manera, tienes 2 minutitos para analizarlo y encontrar la respuesta de cada pregunta con el lado, ¿no? Izquierdo o derecho. En el caso para mí es lado derecho, para ustedes debe ser lado izquierdo. ¿No? Busquen sus respuestas de cada pregunta que tiene aquí en pantalla y lo van uniendo, ¿sí? 2 minutitos y les voy preguntando quién uno con quién, ¿sí? Está horrible, no puedo escuchar.
Bien, students, ya pasaron los 2 minutos. Ahora sí, analicemos sus respuestas. La primera pregunta es, what are you late? ¿Con qué respuesta ustedes creen que lo uniríamos? Con what are you late? Why are you late? A ver, alguien por ahí, Cecilia, lee Con la tercera, Miss. la tercera, el que dice, I'm missing my train. Ujú. Ya, aquí. Bien, sigamos. The next dice, what is this? ¿Con qué unimos esta pregunta? What is this? A ver, ¿con qué unirían what is this? Únanlo sin miedo, el que crean ustedes que es el correcto. Recuerden que de ahí vamos a corregir, así que no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes participen. El último, Miss. Con el último, ¿ok? Con 1:15 of June, ¿ok? La tercera pregunta dice, where are you from? ¿Con qué unimos where are you from? ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta? Con la segunda. England, ¿ok? England, ahí está. La cuarta pregunta es, when is your birthday? When is your birthday? Profesora, esa es la última. La última pero la última ya tiene respuesta. De nuevo aquí. Sí, pero entonces borra la del rojo, porque no es esa. When is your birthday? Ok. Es la cuarta. Me dices que esto va con la cuarta. Sí. Ya. Digamos, the next. How old is 5? How old is Con la primera. she's 11, ok. She's 11. Y por último, who is he? Con la quinta. ¿No? Con el que queda, pues no en este caso, he's my brother. He's my brother. Bien, entonces, ahora sí, desactiven sus audios. Voy a analizar ahora sus respuestas. ¿Sí? Please turn off the microphone. Bien. La primera pregunta te dice, why are you late? ¿Por qué llegaste tarde? ¿No? Aquí Cecilia nos dice, I'm missing my train. Yo perdí mi tren. Entonces, me imagino que si llegó tarde es porque perdió su tren. Vamos a decir que aquí vamos bien. Entonces, vamos a darle su check. Excelente. What is? Aquí la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿No? Te dice, it's a gift for my mom. Es un regalo para mi mamá. Entonces vamos bien aquí también. La respuesta concuerda. La tercera pregunta te dice, where are you from? ¿De dónde eres? De England, ¿no? Inglaterra. Perfecto. England. La cuarta oración te dice, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿No? Le dice, on the 15th of June, el 15 de junio, ¿no? Perfecto. Perfecto. Luego le dice, how old is 5? ¿Cuántos años tiene 5? ¿No? O Phoebe. Te dice, ella tiene 11 años. She's 11, ¿no? Perfecto. Perfecto. Y por último te dice, who is he? ¿Quién es él? ¿No? He is my brother. Él es mi hermano. Perfecto. Aquí sí no hubo errores ni complicaciones con el, ¿no?
con las preguntas y alternativas. Entonces, estas preguntas son muy comunes. Tú las puedes utilizar cambiando, obviamente, tus respuestas a la respuesta que tú quieres dar, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿por qué estás llegando tarde? Tal vez no perdiste el tren, pero sí perdiste el bus, ¿no? O el taxi, el colectivo. Entonces dice, I'm missing my bus, my taxi, ¿no? My airplane, tal vez tu vuelo. Entonces puedes cambiarlo a tus respuestas. Si alguien te pregunta, what this, ¿qué es esto? ¿No? Tal vez se puede referir a, no, this is my book, este es mi cuaderno, this is my cell phone, es mi teléfono, ¿no? Cuando alguien pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando alguien te dice, where are you from? ¿De dónde eres? ¿No? England, Perú, dependiendo de qué lugar eres. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tú lo puedes cambiar por la fecha de tu cumpleaños. Mi cumpleaños, ¿no? Es en enero, ¿no? 5 de enero, 6 de enero. Ya lo cambias, pues, ¿no? How old is Faye, ¿no? ¿Cuántos años tiene ella, no? Bueno, en este caso si se refiere a un familiar, tú le puedes decir she's, ¿no? Y la edad que ella tiene, ¿no? 20, tal vez tiene 20, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de cambiar, pero más o menos ya sabes cómo crear una oración con estas preguntas del W y H, ¿no? Y who is this, ¿no? ¿Quién es él, no? He's my brother, he's my cousin, he's my father, puede ser, ¿no? Él es mi hermano, mi primo, mi papá. Entonces, ya más o menos vamos aprendiendo el uso de estas preguntas. Uso de preguntas y respuestas. Bien, como una última actividad para ver sus conocimientos de cada uno de ustedes, la última actividad te pide, ¿no? Te da las preguntas, más no te da la pregunta que inicia con W y H. Eso lo tienes que averiguar tú. Las alternativas las tienes acá. Tienes a whose, where, who, how, when, why, what. Lo que tienes que hacer es ponerlos aquí, ¿no? Para que esta pregunta tenga sentido. Entonces, simplemente, ¿no? Tienes que poner who, when, why. Entonces, te voy a volver a dar otros 2 minutitos para que analices qué question con W y H puede ir del 1 al 10 para que tenga sentido estas preguntas que hacemos diariamente, pues, ¿no? Entonces, vamos, analicemos y me dan sus alternativas. 2 minutos, please. Bien. Entonces, pasaron los 2 minutos. Ahora sí iniciamos con la actividad, con nuestra última actividad de preguntas, ¿no? De question WH, ¿no? W y H. La primera pregunta dice, is the day today? ¿Con qué pregunta puede dar esta respuesta? A ver, dígame, ¿con qué pregunta puede tener sentido? Te escucho, Cecilia. ¿Tienes ya tu respuesta para la primera pregunta?
Is the day today, dice, ¿no? Is the day today. A ver, ya les he ido con la primera, ya. Por ejemplo, la primera te habla sobre fechas, te dice, ¿no? ¿Cuándo es tu cita? ¿Cuándo es tu cita no, today, te dice, ¿cuándo es tu cita el día de hoy? Date es cita. O tu fecha, ¿no? ¿Cuándo es tu fecha de el día de hoy, ¿no? ¿Cuándo es tu fecha del día de hoy? Entonces, aquí para que tu pregunta tenga sentido, debes preguntarnos, ¿cuándo es la fecha de hoy, no? When. 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 Entonces, aquí sería when. When. Are you today? ¿No? La segunda pregunta te dice, ¿Are you today? ¿Con qué pregunta hacen para que esta pregunta tenga sentido? Con O. Wo. Who. WHO. Esto. Who. Ese. Sí. ¿Ya? ¿Quién eres hoy? No sería la pregunta. ¿Quién eres hoy? Who are you today? ¿No? Bien, la tercera pregunta sí está facilito. Is your name? ¿Con qué se pregunta cuál es tu nombre? Con hat. What? What? What. What is your name? Esta pregunta es muy frecuente y muy usada también. Entonces, aquí es imposible que alguien se equivoque. What is your name? Esta también, ¿de dónde eres? Are you from? ¿Con qué se pregunta de dónde eres? What? What. What. Where? Where. Are you from? ¿De Where. dónde eres? Where? Where are you from? ¿No? También la pregunta más común es ¿cuántos años tienes? All are you. ¿Con qué se How? pregunta? How. 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 Okay. How old are you? Is your birthday? ¿Cómo preguntamos cuándo es tu cumpleaños? Con WHN. When. 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 When is your birthday? When. The next, sigamos. Number 7. Is she? ¿Cómo Who? preguntaríamos who? Excelente. ¿Quién Con es who. ella? Who is she? ¿No? Who is she? Tú dirás, she is my sister, she is my mother, ¿no? Ella es mi hermana, es mi mamá, ya dependiendo, pues, ¿no? Are you happy? La pregunta es, are you happy? Con when. Wow. ¿Qué dicen ustedes? Cuando alguien te ve feliz, ¿qué te pregunta? She. No, cuando alguien te ve feliz, ¿cómo te hacen la pregunta en español? Cuando alguien te ve feliz. Te ¿Por qué? pregunta ¿por qué? ¿Por qué estás Sí. feliz? Entonces aquí la respuesta sería why. Why. Why significa por qué. ¿Sí? Entonces aquí es W-H-Y.
H-Y. Why. ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? ¿No? Ahora, pencil is this. ¿De quién es esto? No, pencil is this. ¿De quién es este lapicero, lápiz? WHO. Who. ¿Este de aquí? Who, WHO. Sí. Who. ¿De quién es este lapicero o lápiz, no? Y por último, is your son for? Is your son for? Cuando tú escuchas música, alguien te pregunta, ¿no? Tú estás escuchando y alguien te dice, ¿de quién es esa música? ¿Cómo preguntaría en inglés? Igual, WHO. ¿No? ¿Quién? What? 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 ¿Sí? ¿Quién? ¿De quién es? What? What is your favorite for? ¿No? ¿De quién es esa música? Aquí sería what. ¿No? Entonces, hay que recordar que el uso de estas preguntas son muy sencillas si tú te aprendes la traducción, ¿no? ¿Qué significa when? ¿Qué significa who? What? Entonces, tú al saber esa referencia, se te va a hacer mucho más sencillo, ¿no? La siguiente clase vamos a profundizar más sobre estas preguntas, ¿no? De W&H, y no solo eso, sino también que vamos a responder sus respuestas, ¿no? Los ejercicios que tiene ahí a la mano, también lo vamos a ir resolviendo. Así que les voy a pedir que la siguiente semana tengan su libro digital a la mano, si le han sacado copias, si lo copian en su cuaderno, si lo tienen de manera digital, pero lo tengan ahí, ¿sí? Para que puedan resolver conmigo en vivo la siguiente semana. Por ahora me despido de cada uno de ustedes, que tengan un buen inicio de semana y también un buen fin de semana, ¿sí? Bye, bye, see you the next weekend. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.